Lucas, capítulo 12, versículo 22. Porque está conectado. Lucas 12, 22 está conectado con lo que estábamos orando recién. Porque quiero derribar un poquito algún mito y que nos enfoquemos en algún versículo recontra conocido, pero que creo que tiene algo, una enseñanza especial para nosotros como familia de la fe. Lucas 12, 22. ¿Lo tienen? ¿Están despiertos? ¿Están dormidos? Están más o menos, por lo que veo. Volvió el frío, para que estén contentos. Estamos todos con la voz medio rara, ¿no? Sí. Estamos medio resfriados. Les quiero contar que en muy poquito tiempo tenemos ganas de emprender varias cosas. Lo que no tenemos es la plata, como siempre. Pero nuestra idea es que próximamente podamos avanzar con el tema de la cámara nueva, para que podamos colocar internet en este lugar y podamos transmitir en vivo algunas de las cosas que hacemos acá. La revista también, y alguna idea más que anda por ahí. Pero les pedimos obviamente que colaboren, que esto obviamente avanzamos, no tenemos ningún apoyo externo. O sea, no es que nadie confía en nosotros, para no dar palabras. Así que, en definitiva, todos los recursos nacen de nosotros mismos. Así que bueno, también esa prosperidad que el Señor va a derramar sobre los que emprenden, también va a ser la que termina derramando sobre la propia iglesia. Bueno, entonces tienen ahí Lucas 12, 22, que dice: dijo luego a sus discípulos, por tanto les digo, no se afanen por la vida de ustedes o por vuestra vida, qué van a comer, ni por el cuerpo, qué van a vestir. ¿Lo tienen? ¿Lo conocen? Versículo harto conocido. Ahora, como cristianos, nosotros batallamos contra el afán. Esto es una verdad obvia, pero a veces creemos que nos convertimos al Señor y como que, bueno, una vez que el fruto del Espíritu nos invade, el afán no le queda otra que marcharse. Y la verdad que no es así, que tenemos una especie de guerra continua, de batalla continua contra el afán. Y antes de conocer a Cristo, también nos afanábamos por cosas. Ahora, cuando yo no conocía al Señor, me afanaba por cosas que hoy no tienen valor para mí. O sea, hoy no me produciría ponerte a pensar en tu vida. ¿Qué era lo que cuando no estabas en el camino del Señor o apartado de Él era lo que te producía afán? No lo digan. No lo digan, que queda todo grabado. Las voces se reconocen, aunque sea resfriado, los vamos a reconocer. Pero no lo digan, pero piensen, digan la verdad, se afanaban por cosas y digan. Bueno, de hecho ayer en la reunión de jóvenes, alguna de las jóvenes decía, no puedo creer, así, siempre hay que poner ese tono, no puedo creer las cosas que hacía, las cosas que decía, las conversaciones que tenía, porque claro, el afán era por otra cosa, lo que nos desesperaba era otra cosa. Pero ¿qué pasa? Nos convertimos al Señor y creemos que vienen afanes más santos, ¿no? Lo que no era obviamente antes, ahora es en el Señor, y volvemos a producir afán, ahora con otras cosas. Pero el Señor quiere desarraigar el afán de nuestro corazón, sea por las cosas, entre comillas, santas, y sea por aquellas cosas que están mal. El afán está mal en sí mismo. No importa, aunque lo tildemos de santo, pues no, estoy recontra nervioso y afanado por el ministerio. Y Dios no está recontento porque estés haciendo eso. Porque vieron que alguno cree que porque hay personas, yo me cruzo con otras personas, me pasaba en el seminario también, donde bueno, ¿cómo está ahí el ministerio? Y creen que estar sobreexigido es una virtud. Creen que nunca dar abasto es algo correcto. Y no es cierto. Porque cuando no das abasto no pensás con claridad. ¿O a quién se le ocurren buenas ideas cuando está, salvo en el caso del ayuno, ¿no? Que a veces uno en el ayuno está destruido, pero milagrosamente el Señor habla de una manera especial. De hecho, esos estados en los que, más que nada, Juan cuenta cuando entra en el Espíritu, él estaba verdaderamente famélico. Estaba casi por morir de inanición, porque estaba mal. Y sin embargo, en esos momentos Dios usa el Espíritu para algo especial. Pero no en el día a día afanado por todas las cosas. Ahí no, ahí es donde no tenemos la capacidad de pensar con claridad. Así que, evidentemente, cuando nos convertimos, las prioridades cambian. Si uno hiciera la lista del top 10 de prioridades antes de Cristo, hoy seguramente algunas ya no están y otras
que no eran malas en sí mismas, están pero en el puesto de abajo. Primero pusimos al Señor por sobre todas las cosas, ahí arriba también pusimos al servicio, pero ahí es donde debemos tener cuidado. Que el servicio no nos produzca el afán que nos robe el resto de las cosas. Que aquellos mensajes que uno escucha o los libros que lee de que servir es importante y todo eso que es cierto, no nos quite la importancia de vivir la vida. Algo tan sencillo como vivir la vida. Ahí es donde el Señor trae estas palabras, porque empiezo aclarándote que Jesús se está refiriendo a sus discípulos. O sea, ustedes saben que para que se den una idea, Jesús camina, está el primer grupo de sus discípulos y después un montón de gente que Él no los considera discípulos, los considera seguidores, chismosos, gente que anda por ahí y anda prestando atención porque le llama la atención. Aparte, recuerden que el mundo era muy distinto y que la verdad que cuando algo novedoso salía, toda la gente salía a ver qué pasaba. Hoy quizás es diferente, hoy eso pasa en las redes sociales, la gente se agolpa en redes sociales. Por eso inclusive, abriendo un paréntesis, la política ha cambiado para siempre. Porque lo que era antes de llenar un estadio y eso era poder de convocatoria, hoy no tiene valor. Porque hoy no importa, hoy lo que importa es al revés, y con un tuit podés llegar a millones de personas. ¿Para qué voy a llenar un estadio? Y hablar, ¿no? Bueno, compañeros, ¿no? Y empezar a levantar la voz. ¿Para qué? Si tenemos maneras mucho más efectivas. Bueno, en ese momento, y de hecho más adelante también, ¿saben que los primeros movimientos misioneros, cuando se preguntaba a la persona por qué quería misionar, disculpen el paréntesis, se me está estirando, arrancó acá y ya está por allá, tenía que ver con la falta de cosas que el mundo ofrecía. Por eso inclusive van a haber gente que se convierte durante el viaje misionero. O sea que no eran convertidos los que salían a misionar. Pero como explorar el mundo era algo apasionante y no había algo mucho más divertido para hacer en la vida, la gente salía. Y esto lo van a ver en la historia de Wesley y de varios otros, que en realidad el mundo era muy aburrido. Hoy en día, si llamáramos a misionar, tenemos que convencerlos para hablar un poquito más fuerte. Porque la gente dice, no, estoy en casa con el aire mirando la tele, tengo Netflix, entonces dicen, deja, está bien. Hoy sería más complicado en ese caso. Pero ese era el mundo en aquel entonces. Pero Jesús le habla a sus discípulos. O sea que Jesús no está preocupado por el afán de todos, está preocupado por el afán de los discípulos. Y ahí es donde entramos nosotros. Y te quiero preguntar, como primera pregunta de la mañana, desde que te convertiste a Cristo, ¿cuál es tu afán? ¿Qué es lo que te quita, no sé si el sueño, o por lo menos te produce nerviosismo pensar en ello, te produce insatisfacción, llámalo como quieras, pero en realidad es afán, es cierta desesperación por algún tema. Así que los seguidores quedan atrás y Jesús se refiere a los discípulos y les dice en el versículo siguiente, la vida, miren las cosas que dice Jesús, la vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Las palabras del Señor son verdaderamente sencillas, refiriéndose a sus discípulos, pero como siempre esconden cosas que a nosotros se nos escapan a simple vista. Ahora, si Él es el que guarda nuestra vida, ¿cómo nos preocupamos por cosas que son menores a la vida misma? Está diciendo Él, la vida es más que la comida. Y Él dice en varias ocasiones, y la palabra lo dice, que Él es el que guarda nuestra propia vida. De hecho, dice que nosotros estamos escondidos con Cristo en la palma de la mano de Dios. Entonces, de ahí para abajo, ¿qué te preocupa? Contame. O sea, allá arriba, ¿no? O sea, imagínense el grado de protección de estar escondido en la mano de Dios. Y sin embargo nosotros decimos, gracias, amén por eso, pero mirá esto, esto y esto. Y está mucho más abajo en realidad. Eso es afán. Eso es desesperación por cosas que Dios ya da por sobreentendidas para los discípulos. Y ustedes ya deberían entender que si yo los guardo de tal manera, si yo soy su protección y soy su escudo de tal manera, ¿por qué me venís a preguntar esto que está en el puesto número 15? Y ahí es donde viene el afán santo, eso que creemos que es válido delante de Dios. Y a veces lo disfrazamos inclusive de espiritualidad. No, lo que pasa es que, Señor, vos sabés, la iglesia, el ministerio, vos sabés que estoy en un camino. Sí, Él lo sabe, no te hagas ningún problema. Pero así todo, aunque estés transitando ese camino del servicio, aunque te hayan dado una palabra profética, me acuerdo cuando nosotros nos profetizaron que íbamos a ser pastores, tuve que lidiar con ese afán. Porque, ¿y qué hago? O sea, el día siguiente a el momento que recibí, decía, wow, gloria a Dios, estábamos en Miami aparte, ¿vieron? Como que
cosas grandes pasan acá. Y al otro día, ¿pero qué hacemos? ¿Hay que hacer algo? Tenemos que empezar a hacer algo, hay que hablar con alguien. Y claro, empieza un proceso en la vida de uno donde se hace un montón de preguntas y el afán viene. Y como Dios es bastante gracioso, pasaron varios años después de eso. Así que ni siquiera es que la respuesta de Dios cuando el Señor te profetiza a través de alguien o te da una visión viene inmediatamente, porque lo que Dios prueba es después cómo soportás esa profecía, esa promesa que está en tu corazón pero no está en la mano. Todavía no la tenés para cumplir. Entonces te pueden haber dicho a vos lo que vos quieras, que vas a emprender un negocio y te va a ir bárbaro. ¿Y qué vas a hacer mientras todavía no lo veas concretado? ¿Cómo vas a reaccionar? Porque lo que quiero decirte, y es lo central de este mensaje, es que el afán invalida la fe. El afán invalida la fe. Déjame que te lo voy a explicar. Te voy a volver a hacer otra pregunta, como te dije recién, de que Él guarda nuestra vida. ¿No te pasa que a veces se te olvida algo pequeño, sabiendo que Dios tiene cuidado de todo? Yo a veces me pongo a pensar cuando termina la semana en lo que pensé el martes y digo, ¿cómo puede ser que me haya detenido a pensar en eso? ¿Cómo puede ser que me parezca más importante eso que lo que sé de Dios en mí? Y ahí me doy cuenta que cuando me descuido, el afán da un paso en mí. Y el afán quiere dar pasos en todos ustedes, porque es el arma más silenciosa que el enemigo tiene. El resto son armas que hacen mucho ruido, son más fáciles de detectar, pero el afán empieza de a poquito, es como que carcome por dentro. Y cuando te querés acordar, la presión es continua. Todos los días estoy presionado por determinada cosa, por hacer determinada cantidad de plata, por que el ministerio llegue a tal y tal cosa. Y en el medio lo que se pasa es la vida misma. Y ese es el riesgo que perdemos. Jesús dijo, yo les traje vida y vida en abundancia. Con afán, borramos la palabra abundancia, no hay abundancia de vida con una vida con afán. Así que Dios nos guarda a nosotros completamente. Esto es vida, es cuerpo, es necesidades, es futuro, es todo. Y miren lo que dice el versículo 24. Consideren los cuervos que ni siembran ni ciegan, ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que las aves? Hay veces en que me detengo a preguntarme por qué Jesús tantas veces hacía mirar a sus seguidores las aves, las montañas, los seguidores, los trabajadores, la gente. ¿Vieron que Jesús hacía eso? Y si bien parte de la respuesta es lo que les dije al comienzo, Él se valía de lo que los discípulos podían entender, les nombraba los trabajos del campo y las cosas que podían entender. Creo que hay algo más. Porque esta mañana Dios te invita a que levantes tu cabeza y mires un poco alrededor. Levantá la cabeza. Pues vieron que el afán lo que hace es como que todo lo contrario, ¿no? Levantá la cabeza, como dice nuestra palabra anual, ¿no? Levanten los ojos, o sea, levanten la mirada. Y te voy a contar la pregunta que me hizo el Señor en esta semana, que te la voy a trasladar para que te la hagas a vos. Me preguntó, ¿qué te dirías si te cruzaras con vos mismo o si te pudieras tomar un café con vos? Imagínate esta charla, porque vieron que uno se imagina siempre hablando con otro, hablando con Dios, pero sabiendo lo que Dios hace en cada uno de nosotros. Si te tomaras un café con vos, si pararas la semana, se detuviera todo, ¿qué te dirías? ¿Se te ocurre? ¿Qué te corregirías? ¿En qué te alentarías? Vamos, acá, dale. ¿Llorarías junto con vos por algo? A mí me sorprendió esa pregunta, porque yo estaba acostumbrado a que Dios me mire. Pero Dios me dijo, mírate un poco. ¿Y qué te dirías? Si vos también, yo hace poco les conté una predicación que nosotros tenemos la misma capacidad de evaluarnos, de examinarnos a nosotros mismos. En esa predicación que se llamaba Él me examina, yo me examino. ¿Cómo te examinarías en una charla de café? Porque vieron que a veces a nosotros, a los que lideramos, a los cristianos, nos pasa que alguien nos invita a un café y en realidad lo que quieren es alguna respuesta, alguna situación. Bueno, tomate un café con vos. Y fíjate qué te dirías a vos, porque está muy bueno decirle al otro. Eso como pasa muchas veces con los inversionistas, que recomiendan inversiones que dan buenos resultados y después viene aquella persona que invirtió y dice, me imagino que vos lo hiciste y dice, no, yo no lo hice. El mismo que sugirió la inversión no la hizo.
Entonces a veces uno recomienda, uno aconseja, uno declara la palabra sobre otros, pero ¿la declarás sobre vos? En esas charlas que deberías tener con vos. Cuando arranca la mañana, te mirás en el espejo, bueno, quizás un poquito más tarde, a la mañana teníamos cosas para decirnos, pero no tan agradables. Pero más a media mañana nos miramos al espejo y nos hablamos, sabiendo que quizás el día ha empezado de una manera que no queremos que empiece, el afán nos está ganando y nos está arruinando el día. ¿Sí? ¿Se quedan pensando en eso? ¿De esa charla de café con ustedes? A ver, yo creo que tengo la respuesta para mí, se las voy a compartir. Y creo que me diría a mí mismo que aprenda a disfrutar de las pequeñas cosas. Que en vez de ponerme a pensar en, pues está bien proyectar, ¿no? Bueno, en la economía de mi hogar de acá 5 años, en el ministerio de acá 10 años, en si voy a tener o no voy a tener otro hijo, ¿qué tal si disfruto las pequeñas cosas que me dan mi vida? Y ustedes, cada uno de ustedes tiene esas cosas para apreciar. No me quiero poner demasiado sentimental, aunque no sé si lo voy a lograr. Pero ustedes algunos tienen hijos y te traen problemas y situaciones. Yo tengo a mi hijo que no tiene ganas de dormir, evidentemente, y como les digo, de 5 a 7 de la mañana, si alguno me quiere llamar por teléfono en mi casa, llame de 5 a 7 que yo estoy despierto. Porque a esa hora mi hijo no quiere dormir. Y en vez de enojarme, en vez de decir, me tengo que levantar en un rato, el otro día directamente me fui a trabajar a esa hora porque dije, bueno, ya pues, tengo que viajar hasta La Plata, así que me voy temprano. En vez de enojarme, de decir, voy a estar cansado a la noche o lo que sea, y si lo miro y disfruto de tenerlo, y si miro a mi familia, a tus amigos, lo que vos tengas a tu alrededor, tu propio trabajo, tu propia salud, dice acá, ustedes valen más que el cuerpo. O sea que Él tiene cuidado del cuerpo también. Hoy estás disfrutando de esa salud que el Señor te dio, de esa recomposición familiar, como me contaron esta mañana. Y si te sentás a mirar ese cuadro, a contemplarlo y a disfrutar de las pequeñas cosas, porque lo normal es que en esa charla que yo te propongo vos me digas, no, porque esto no me sale, pero por el carril de las cosas que andan bien pasan miles de cosas que sí te salen y que ya son una gran bendición, pero como las das por descontado, no te detenés a mirar esas cosas. Y a mí me parece que Jesús cada vez que les dice, miren las aves, es como sacarlos del foco, ¿no? Todos ahí esperando, bueno, acá un pueblo directamente subyugado por los romanos, todos enfocados en un tema y decir, ¿les puedo contar otra cosa? Hay más que eso en la vida. Miren las aves. Y les voy a decir más. Yo creo que el Señor, y esto me venía ayer cuando preparaba esto, el Señor tuvo 33 años para disfrutar de una manera inigualable la creación de la que Él mismo había participado. ¿Se imaginan esto? O sea, Él dice, la palabra dice que Él era desde antes de la fundación del mundo y que Él participó activamente en la creación, pero durante 33 años las hojas, los pájaros, los vio como nunca antes los había visto. Yo sé que parece sencillo esto, pero no lo es. El pasto, aquello que se creó al comienzo, las aguas, ahora ella metía los pies en las aguas, porque dice la palabra que se hizo carne. Y ahí participó, como dice también Hebreos, de todas las cosas, como nosotros, que ya somos carne. Y sin embargo nos olvidamos. Estamos pensando en el cielo cuando nos muramos, estamos pensando en el ministerio, pero no estamos pensando en las pequeñas cosas que nos producen verdadero gozo. El otro día escuchaba a no sé cómo llamarlo, emprendedor, que precisamente decía eso. Ya está demostrado científicamente que cambiar el auto te hace feliz 2 semanas. Que la felicidad de algo por lo que quizás estás ahorrando un montón de tiempo, te produce felicidad por 2 semanas. Y a las 2 semanas volvés a tu estado anterior. Dice que obviamente superado el umbral básico de tener lo necesario para comer, obviamente, los recursos económicos no te hacen feliz. Algo que nosotros sabemos, está escrito en la Biblia hace muchísimo tiempo. Uno vale mucho más de lo que tiene. Pero también nos olvidamos de eso. Así que lo que te va a hacer feliz y lo que te produce verdadero gozo es abrazar a tu hijo, abrazar a tu hija, abrazar a tu esposo. Y yo creo que respondería a eso. A tus amigos. Disfrutar de lo que tenés. Tenés familia, tenés personas que te aman y son las personas que tenés que abrazar. Yo creo que una de las cosas que le pido al Señor, o me diría en esa misma charla, es esa. Aprender a mirar a mi hijo todos los días
y disfrutar de cada pequeña cosa. Porque puedo estar pensando en la educación, de hecho el otro día me puse a hacer los números de lo que valen los colegios y mejor pasar también. Y sin embargo, ¿qué es lo que pasa? Prefiero detenerme en el día a día a mirar a mi hijo y apreciar las cosas que vivo y no estar afanado por el futuro. Porque claro, uno empieza a hacer cuentas y ¿cómo voy a hacer? ¿Y cómo esto y lo otro? ¿Y cuántas horas tiene que trabajar mi esposa? ¿Y cuántas cosas tengo que dejar de hacer? Y eso no es lo que quiere el Señor. El Señor está buscando realmente otra cosa. Está buscando personas que sepan que el ministerio es importante, que la vida es importante, pero que lo que verdaderamente nos tiene que importar a nosotros es lo que vivimos en el día a día. Y dice el versículo 25 y el 26, presten atención ahí. ¿Quién de ustedes podrá, con afanarse, añadir a su estatura un codo? Pues si no pueden ni aún lo que es menos, ¿por qué se afanan por lo demás? Y acá quiero decirte lo que te dije hace un ratito, que el afán invalida la felicidad, la imposibilita. El afán invalida tu felicidad. Aunque ores todos los días, aunque ayunes, aunque cantes alabanzas, el afán anula la felicidad. El afán es el efecto de ver siempre lo que tendría que estar por llegar, pero perdiéndose lo que está pasando. Yo creo que esa es la mejor manera de definir el afán. La preocupación de lo que va a venir y en el medio de lo que se te pasa es lo que está pasando justamente. Y eso no lo puedes ver. Y te lo tienen que venir a recordar. Pero ¿sabes qué pasa? El Señor quiere que como discípulos nosotros nos recordemos a nosotros mismos lo bueno que nos está pasando. Y los versículos siguientes muestran a Jesús nuevamente haciendo levantar la cabeza de sus discípulos, ustedes lo pueden revisar, para contemplar, para mirar, para parar la pelota. Puedo imaginarme a Jesús disfrutando, como les dije antes, de esa creación de su Padre. Así que esos 33 años, Él disfrutó de esa creación del Padre. Porque claro, para nosotros es como que miramos a Jesús y lo damos todo como de taquito. Bueno, dale, Jesús, pasá lo espiritual, dale. Pasá las parábolas, dale, encontremos el doble sentido de lo que decís, busquemos qué tiene que ver con el Antiguo Testamento. No. También están esas cosas. Un Jesús hecho carne, disfrutando de las cosas que tiene que disfrutar. Por eso su primer milagro tiene que ver con una boda también, donde Él estaba yendo a participar de algo que dijo, che, yo siempre veo, ¿no? Hace muchísimos años que veo que hacen bodas, tú voy a ir alguna vez, ¿no? Habrá prometido eso y ahí estaba, y ahí fue. Y termina diciendo el versículo 31, un versículo que ustedes conocen, pero busquen el reino de Dios y todas estas cosas les serán añadidas. Porque finalmente en donde pongas tus ojos va a determinar lo que obtengas. Y ahora presten atención. Este versículo es claro. Una vez que dejaste atrás el afán, si corregís la vista, se te regalarán las heredades del reino. Pero cuidado, esto es solo si dejás el afán atrás, porque no te olvides que el afán anula la fe. Porque algunos dicen, agarran este versículo, lo arrancan de la Biblia, lo ponen en un cuadro y creen que automáticamente por buscar el reino de Dios, las cosas son añadidas. Pero se olvidan de que viene antes el Señor decirnos, pero tienen que dejar el afán. Cuidado acá, ¿se entiende lo que quiero decir, no? A veces creemos que los versículos son automáticos. Y los versículos se desprenden de cosas que dijo antes. Y Jesús lo que está diciendo es, si ustedes se desligan de toda esta vorágine, que hoy encima es mayor porque hoy tenemos más recursos, como les dije, en aquel momento había menos cosas por preocuparse, hoy tenemos más cosas. Hoy tenemos que pagar más cuentas, hoy tenemos más servicios, hoy tenemos más cosas. Si ustedes se saben desligar de todas esas cosas y después de eso buscan el reino en primer lugar, entonces las cosas les serán añadidas. Entonces aquello que no estás alcanzando y no estás logrando a pesar de que sirvas activamente al Señor y le dediques un montón de tiempo, fíjate si no tiene que ver con que el afán sigue carcomiendo en esa área. Porque tenemos versículos que realmente los hemos sacado de contexto y que entonces ya no significan lo que significaron originalmente. Y en esta enseñanza de Jesús el significado es diferente. Por eso les decía recién que hay personas que ponen efectivamente el reino de Dios delante. Yo estoy de acuerdo y las conozco y sé que ponen el reino de Dios delante, pero quieren progresar en base al afán. O sea, hay una incongruencia, hay una incompatibilidad. Lo que no se dan cuenta que estas cosas son verdaderamente incompatibles, porque aquel que se afana ciertamente no posee fe para lo que se está afanando.
Aquel que se afana no tiene fe, no digo no tiene fe para lo que se está afanando, porque si no, no tendría afán sobre eso. Así que tenemos una semana por delante en la que vas a tener que pagar 2 cafés, pero te los vas a tener que tomar los 2 vos. Porque te vas a tomar un café con vos mismo. Y yo te recomendaría que no vayas a Starbucks porque es bastante caro tomar 2 cafés. Y aparte como que son 3 litros de café. Un mate, o tómense un mate, yo porque soy más de café. Pero tienen la oportunidad esta semana de tomarse un mate con ustedes mismos, bien criollo, ¿no? Con unos pastelitos. Aprovechan. Y de plantearse lo que se dirían para parar un poco. Paren un poco. Porque lo que hacía una de las preguntas que hacíamos en la reunión de jóvenes era, bueno, ¿cómo estabas un año atrás? Bueno, obviamente hubo cambios. Pero probablemente ahora ya estés pensando en lo que viene por delante, te estés olvidando todo lo que superaste en este año. Pará un poco, detenete un poco en esta charla que tenés que tener y disfrutá de lo que hoy tenés en tus manos. Porque cuando te quieras acordar, yo el otro día veía las fotos de mis sobrinos, lo veía Ezequiel, la veía Ana, lo veía Ignacio, al resto de mis sobrinos, así chiquititos, ¿cuándo pasó todo esto? Y me imagino, bueno, padres con más. Y a mi propio hijo lo veo y lo veo más grande, mira lo que es. Está cada vez más grande y yo digo, ¿cuándo pasa todo esto? Y en el medio pasa que me puedo olvidar de lo que es disfrutar de él. Y eso es lo que no quiero, no me lo puedo permitir eso. Tengo que dejar el afán a un lado, aunque el trabajo, aunque el ministerio, aunque la economía, aunque la administración, lo que sea, tengo que parar todo eso para poder disfrutar de las cosas que tengo. Así que yo me diría eso, Fernando, disfrutá de las pequeñas cosas que te estoy regalando. Ese es el Señor hablando a mi corazón. ¿Qué te dirías vos en esa charla? Así que dejá todas esas preocupaciones a un costado. Viví en ese amor del Señor. ¿Les parece si oramos juntos?